de esta excelente obra. Entonces, pues vamos a dar comienzo para que ellas y ellos nos vayan platicando qué encontraron ahora que hemos traído hasta Bogotá a esta feria del libro, que nos sentimos muy acogidos, ¿no? Estar con ustedes, porque ha sido muy cálido el recibimiento para nosotros, para México, como país invitado. Entonces, pues vamos a entrar en materia y le voy a pedir a Alejandra Jaramillo, ella es escritora, pues que nos vaya contando, narrando qué vio en esta obra, en estos cuentos. Vale, bueno, buenas noches. Es un gusto estar aquí en este pabellón de México, invitado de la Feria del Libro de Colombia. Esta mañana estuvimos hablando de Álvaro Mutis, que es como ir viendo esos tejidos entre el mundo colombiano y el mundo mexicano, y ahora Elena Garro, pues que para mí como mujer y como escritora ha sido importantísima. Cuando descubrí a Elena Garro y descubrí que era una pionera en la década de los años 60, que es la década de la novela experimental, de la gran transformación de la novela latinoamericana, y ella está publicando Los Recuerdos del Porvenir en 1965, pues a mí fue como que me estalló la cabeza de felicidad y me transformó muchas cosas. Yo quiero empezar con esto. Hay un filósofo francés que es muy interesante, que además es un filósofo vivo, que ha hecho todo un sistema de conocimiento, que escribió un libro que se llama El Siglo. Él se llama Alain Badiou y el libro se llama El Siglo. A mí me lo entregaron, lo leí y me sorprendió muchísimo otra vez el eurocentrismo tremendo de un escritor que escribió un libro que se llama El Siglo, cuando en realidad es el siglo europeo. No existe Latinoamérica, no existe Asia, no existe África, ¿no? Es el mundo europeo en el siglo. Y entonces yo lo que quiero, y esto lo cuento que parece rarísimo, que estoy dando una vuelta, pero lo quiero decir por esto. Yo creo que el mundo latinoamericano, en eso que Alain Badiou es incapaz de ver, estaba haciendo dos grandes transformaciones. Una que es también europea y también de muchos países, pero una que era muy latinoamericana. Y era en el siglo XX, vuelvo en la primera, mostrar una manera de conocer. ¿Está como descargando o no? ¿Está funcionando bien? Yo siento como que se va. Encontrar una manera de narrar el conocimiento, de narrar la racionalidad por fuera de la razón, buscar lo que no es simplemente razón. Es como un conocimiento en el siglo XX que necesitaba desmontar todas las ideas positivistas. Y no todas porque todas tuvieran que desaparecer, sino desmontar para construir otras maneras de entender la realidad. Y en eso la novela latinoamericana, la poesía latinoamericana, toda la literatura ha sido fundamental. De hecho, si uno va y mira todos los filósofos y filósofas de fin de siglo XX, cuando hablan de esa gran transformación de la concepción del mundo, buscan literatura latinoamericana para dar cuenta de ese cambio. Pero un filósofo como Alain Badiou es incapaz de darse cuenta que eso estaba pasando y que, por supuesto, Elena Garro representa esa transformación. Representa una obra, y ahora que hablemos más de los cuentos, una obra que tiene una conciencia distinta del tiempo, una obra que, por supuesto, está desde la novela de Los Recuerdos del Porvenir, crea unas voces que no son las voces normales, que se da la posibilidad de experimentar con la voz de un pueblo que narra su historia, que rompe con todos los límites de cómo se puede contar. Y la otra transformación, de la que me parece que tampoco se encarga mucho, y que lo traje a colación porque me parece que es muy importante sentir que el siglo XX está marcado fundamentalmente de una forma importantísima por la literatura latinoamericana, por las transformaciones de esa literatura, y que en esa literatura mujeres como Elena Garro han estado siempre, aunque no las hayan querido leer o no las hayan querido oír. Y entonces la otra gran transformación, que por supuesto y con Vanessa hemos tenido que vivir situaciones donde sabemos que es una transformación lenta, que la vamos construyendo poco a poco, pero que está ahí en ese mundo, y es la presencia de las mujeres. Las mujeres como forma de narrar. Yo cuando hace 30 años empecé a estudiar literatura de mujeres,
escribía en mis artículos y en mis textos que las mujeres eran una minoría. Me demoré muchos años en descubrir que estaba absolutamente equivocada día a día. Las mujeres no somos una minoría, es más, creo que somos la mayoría de la población del mundo, ¿sí? Y no podemos ser consideradas como tal, o sea, no porque hayamos estado marginadas somos minoría. Y esa transformación es muy importante. Ahora, en esto a mí me parece interesante, yo quiero como poner aquí un poco de ese debate, y es que Helena Garro, como muchas mujeres del siglo XX, dijo, y dijeron muchas, que ellas no escribían como mujeres, que ellas no eran feministas, y ella también dijo que no escribía realismo mágico, y ahorita voy un poquito allá. Pero es muy interesante porque de alguna manera durante mucho tiempo las mujeres sentían miedo de ser evaluadas como si no pudieran ser evaluadas como los hombres. Entonces, si yo escribo como mujer, si yo tengo un texto que habla desde el mundo de las mujeres, no voy a ser tenida en cuenta con un verdadero valor. Con el tiempo, muchas mujeres hemos asumido el rol permanente de ver el lugar de las mujeres en la escritura como un lugar tan valioso que no necesita estar en duda, que hace parte de una realidad y que hace parte de una gran tradición que, aunque no se haya leído, está. Y poco a poco va saliendo, y por eso esto que pasa acá, que hace 15 años, no sé, 10 años, era poco probable en los lugares que se hablaba de literatura, aquí en la Feria del Libro, que estemos sentados dos escritores que vienen de México, dos mujeres escritoras colombianas, hablando de una escritora como Helena Garro, ¿sí? Es una gran transformación y es un paso. Pero lo que yo quería contarles sobre como esa duda que pone una mujer como Helena Garro en que su obra sea feminista cuando dice, no, yo no escribo desde ese lugar, es muy interesante porque cuando uno la lee, bien sea en otras de sus novelas o en estos cuentos recobrados en una edición maravillosa de la que hablaremos ahorita, uno se da cuenta de algo que siempre a uno le preguntan, pero ¿es verdad? ¿Una mujer sí escribe diferente? Y yo creo que aquí la evidencia es tremenda. Porque Helena Garro, aunque asume el papel de yo puedo escribir como cualquiera, que es lo que en realidad todas hacemos, yo puedo escribir como cualquier otro ser que está en el mundo, está contándonos unas historias que en el siglo XX fueron fundamentales. Porque la literatura del siglo XX necesitó para las mujeres entrar desde su casa, desde el lugar de lo más interior, de lo privado, para ir saliendo, para ir abriendo caminos que era necesario narrar. Y uno encuentra en estos tres cuentos esa necesidad. Es decir, que por más de que ella hubiera dicho, yo no escribo desde ahí, evidentemente escribió desde ahí. Y escribió desde un mundo que nos estaba dejando ver contradicciones interesantísimas, que nos dejaba de ver miedos, que nos estaba abriendo el camino. Y la verdad es que las escritoras del siglo XX en general tuvieron que lucharla muchísimo más de lo que nos pasa a las mujeres del siglo XXI. Tuvieron que ser leídas o vistas ellas como unas personas que o estaban locas o estaban fuera de la normalidad, o simplemente, como pasó aquí con algunas escritoras, decían que no las entendían o que hablaban de lo privado y lo privado no era importante. Y resulta que cuando uno entra en el mundo de Helena Garro, y en estos tres cuentos, que es maravilloso cómo los han recobrado, aparece de los baúles de Helena Garro, que guardaba muchos textos, porque estuvo casada con un escritor mexicano, Octavio Paz, que de alguna manera hizo que la dejara eclipsada. Y bueno, hay muchas historias más de cierta, digamos que ahí tienen una historia por buscar muy interesante de lo que se ha contado de la historia de amor de Helena Garro y Octavio Paz, y que en realidad está muy contada acá. A mí me impresionaba porque yo desde hace un tiempo trabajo escribiendo crónicas donde me encuentro con escritores o escritoras muertos y hago unos textos en que recorro la vida con ellos. Y entonces cuando volví a mirar a Helena Garro ahora para este encuentro, dije, uy, voy a irme a buscar la vida porque yo quiero encontrarme con ella desde la muerte. Y claro, fui y miré todo eso, y cuando me leo los tres cuentos que me mandan, que es lo que está aquí en este libro, me quedé muy sorprendida porque narran mucho de esa propia historia que ella contó de su vida. Entonces, un poco lo que me interesa, digamos, mostrar por un lado es, para una mujer del siglo XX,
era necesario empezar a salir del mundo de lo privado. Las escritoras del siglo XXI han logrado empezar a hablar de muchos más temas, pero estas mujeres que no habían tenido una voz, que tuvieron que construirlas, empiezan por hacer un cuerpo, por empezar a sentir ellas mismas, por empezar a construir unas palabras que les permitan hablar de lo que ellas son, de lo que es ese mundo del adentro, de la casa, para ir saliendo, para ir abriendo la puerta. Ahora, evidentemente, si uno estudia muchas de esas mujeres del siglo XX, pues son mujeres de la élite, ¿sí? Son mujeres casadas con diplomáticos, son mujeres casadas, hijas de diplomáticos, que han tenido unas posibilidades muy distintas a la gran mayoría de las mujeres. Y eso es un cambio con el siglo XXI que es muy interesante y que nosotros vamos viendo que hemos ido avanzando, porque eso no quiere decir que no sean en general también mujeres muy educadas las que pueden escribir, pero digamos que ya hay una profesionalización, ya llegan mujeres de muchos lugares distintos, ¿no? Pero una mujer como Helena Garro hace todo ese camino, ese ir abriendo un camino para narrar, para contar el mundo de las mujeres. Ahora, estos 3 cuentos, bueno, yo estuve, por supuesto, viendo videos donde se conversaba con el profesor y con otras personas sobre los cuentos que habían recobrado, sobre los baúles, sobre la idea de haber guardado una obra, que por cierto en algún momento se dijo, creo que lo dijo el mismo Octavio Paz, que era una obra que cuando salió la novela Los recuerdos del porvenir se había anticipado a García Márquez y tal vez, decía él, había García Márquez copiado a Helena Garro. Pero por supuesto después ella queda desaparecida y la obra de García Márquez se aparece como le pasó a la mayoría de las mujeres del siglo XX. Pero es una obra además riquísima en la experimentación de cómo narrar. Y en estos cuentos a mí me sorprendía ver, por un lado, la manera en que ella empieza a destejer relatos de su propia vida y a convertirlos en historias. Son 3 cuentos largos. El primer cuento, una historia de una pareja muy contenida, una cosa que uno dice impresionante, cómo lograba crear un mundo tan contenido de un encuentro donde uno sabe que hay muchas tensiones, además con esta persona con la que se encuentran, tienen una fiesta y uno sabe que se están jugando muchas cosas de la vida en eso pequeñísimo que es el gesto de un cuento, que es el momento particular de un cuento. Y luego había visto un video, no voy a hablar del segundo cuento para no hablar tanto, pero había visto un video donde una entrevistadora le preguntaba a José María Espinaza por el tercer cuento y decía que extrañamente era sobre un hombre después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces yo todavía no lo había leído y cuando fui a leerlo me sorprendió, sí, habla de un hombre, pero habla de un hombre que su incógnita, su pregunta es sobre una mujer, Mariana, que precisamente está contando una historia muy cercana a algunas de las historias que la misma Helena Garro contaba sobre el tiempo en que ella vivió en Francia con su esposo, siendo él diplomático. Es decir, que ella elige un narrador que pareciera ser que el cuento habla de otro, pero en realidad sigue hablando de ella, sigue hablando de su mundo, sigue hablando de su hija, sigue hablando de esa forma de tener que vivir vacía, como de alguna manera uno intuye que era la vida de esta mujer y que uno la ve en esos cuentos, pero que tienen una fuerza y una capacidad de contarle a uno desde el gesto absoluto de lo que es un cuento, que es un instante de entrar en la vida de alguien y, como diría Flannery O'Connor, ver una personalidad desplegarse, y ella lo logra. Y vemos esas personalidades y esos personajes y entendemos los miedos y entendemos ese mundo y nos lleva a mirarla a ella misma, a la manera de interpretarse a ella misma y de vivirse en su propia escritura. Voy a parar por ahí porque creo que ya hablé mucho. Muchas gracias. Muchas gracias. Un aplauso, por favor, para Ana María, que es justo lo que nos interesa desde la editorial, desde la publicación de este material. Pues escuchar la voz de la mujer, la voz de las mujeres, porque pues tenemos a Helena Garro, que efectivamente fue invisibilizada por la presencia del Premio Nobel Octavio Paz, y que bueno, ahora pues nosotros nos hemos propuesto hacer más visible su obra. Entonces, por eso es que tenemos este libro que estamos comentando. Y para dar continuidad, voy a pedirle
el maestro José María Espinaza, que es uno de los críticos literarios más importantes de nuestro país, pues que nos hable también al respecto de la obra de estos 3 cuentos de Elena Garro. Por favor, Chema. Buenas tardes, buenas noches. Gracias a la Feria del Libro de Bogotá, al Pabellón Mexicano, por haberme invitado a presentar este libro de Elena Garro. Como tenemos poco tiempo, voy a tratar de ser muy sintético para ir a ciertos elementos ya directamente vinculados al libro que hoy se presenta. Elena Garro murió en 1998, es decir, hace 25 años. Su obra ha pasado por distintos momentos. Por ejemplo, el que señalaba Alejandra, el de los años 60, absolutamente luminoso y deslumbrante, con la publicación de los Recuerdos del Porvenir, La Semana de Colores y Un Hogar Sólido. Una novela, un libro de cuentos y un libro de obras de teatro que se volvieron automáticamente clásicos. En 1968, en el marco que ustedes conocen de la represión del gobierno hacia el movimiento estudiantil y la masacre de Tlatelolco, lamentablemente Elena Garro toma un papel nada admirable. Y eso la lleva, ante el rechazo que suscita en el medio cultural y social literario mexicano, a abandonar el país durante más de una década. Una segunda época es la que se inicia con Andamos huyendo Lola. Fue el primer libro que yo leí de Elena Garro y es absolutamente extraordinario, tan bueno como los 3 anteriores, pero mucho más extremo en su dislocación del lenguaje, en su búsqueda estilística, en su misterio. Cuando apareció el libro, yo empecé a leer, entonces debía ser 75 tal vez, empecé a leer con disciplina a Elena Garro y a escribir un ensayo sobre ella que entregué al Semanario Cultural del periódico Novedades, que dirigía entonces José de la Colina, uno de los más cercanos colaboradores de Octavio Paz, como ya se señaló, ex marido de Elena Garro. Y me lo publicaron en primera plana y con un encabezado enorme. Esto lo menciono porque Octavio Paz nunca boicoteó a Elena Garro, siempre la apoyó. Él llevó a la editorial Joaquín Mortiz Los Recuerdos del Porvenir y utilizó su influencia para que se publicara más o menos rápidamente. Todo esto lo menciono porque en los años posteriores, la tercera época de Elena Garro, donde aparecen libros como La casa junto al río, Inés y Matarazzo no llamó, los estudios de género toman a Elena Garro como una bandera, a lo cual tienen derecho y materia. Pero la manera en que lo hicieron hizo un enorme daño a la obra de Elena Garro, porque, y eso no es con afán de polemizar, cuando ella decía, yo no escribo desde la posición de una mujer, lo que quería decir es, yo quiero ser juzgada como escritor entre escritores. Yo me comparo con Dostoyevsky, con Tolstoy, con Stendhal, con Flaubert, con Dickens, con Melville, y sí, también con Carmen Martín Gaite, con las hermanas Bronte, que son grandes escritoras, sin necesidad de vincularlas al discurso de género. Y menciono esto porque también venía a cuenta lo del baúl.
Yo he contado en un ensayo sobre Elena Garro que un día, yendo hacia Cuernavaca, a casa de Francisco Hinojosa, escritor que anda por esta feria ahora, llegando a la ciudad de Cuernavaca, en el semáforo, había un voceador que llevaba en sus manos un periódico que decía: se robaron el baúl de Elena Garro. Yo me bajé del autobús a comprar rápidamente ese periódico y fue la primera vez que oí de ese hoy mitológico baúl, que es como una bolsa de Mary Poppins donde salen y salen y salen cosas. Afortunadamente, en ese salir, que en un momento fue muy anárquico y muy desordenado y muy partidista, las ediciones de Lopategui son verdaderamente muy malas. No puedes tratar de resaltar la obra de una escritora hundiendo la de un escritor que fue su marido, que tuvieron una relación espantosa, sí, pero eso a nosotros, para leer textos, no nos importa gran cosa, hay que leerlos como textos. Afortunadamente, hoy, 25 años después de la muerte de Elena Garro, los inéditos de Elena están encontrando un editor serio, un editor consciente en Rubén Mendieta y Ediciones del Lirio. Hace unos 3 o 4 años, Rubén me invitó a prologar las cartas de amor de Octavio Paz a Elena Garro. Se lo agradezco enormemente porque no sé si la oferta hubiera sido prologar las cartas de Paz a Elena Garro en general, es decir, las de toda su vida, yo hubiera hecho el trabajo. Pero esas son las cartas de amor. Las cartas de amor sin todavía sombra del desencuentro y el desamor que vino después. Y en esa edición, que no sé si está en la feria, está en el fondo, entonces búsquenla, se llama Cartas de Amor. Ese libro ya empezó la búsqueda editorial de Ediciones del Lirio, que fue publicar el texto, publicar el facsímil que se conserva, sea manuscrito o mecanoscrito, y acompañarlo de estudios serios, tanto de carácter literario como histórico. Antes ya había empezado el Fondo de Cultura Económica a ordenar la obra de Elena Garro en los 3 tomos hasta ahora publicados de sus obras completas, que incluye un tomo de teatro, un tomo de novela y un tomo de cuento, y con lo que no hay ahí faltarían al menos 3 o 4 más los que se acumulen saliendo del mitológico baúl de Elena Garro. Ahora, textos recobrados. Yo creo que esto es muy importante. Tú mencionaste la afiliación de uno de los cuentos con Testimonios sobre Mariana. Es evidente que Elena Garro tuvo un sentido crítico muy fuerte y que lo quitó de lo que sería el corpus de la novela. No sabemos por qué, porque el nivel de calidad es muy alto, ¿sí? Pero evidentemente en algún momento decidió que eso no se tenía que incluir en la novela que ella autorizó. Y esto me lleva a decir que a pesar del nimbo de locura que estaba alrededor de Elena Garro, ella como escritora era absolutamente consciente, precisa y lúcida. En otras dimensiones,
ya no podemos ni debemos entrar a juzgar la vida de una persona. El compañero de 30 años de Elena Garro, Octavio Paso 20, de Elena Garro, dijo: los escritores no tienen biografía, tienen obra. Yo creo que eso hay que tomarlo en serio. Es decir, no detenernos en cuándo se divorciaron, por qué se divorciaron, qué amantes tuvo uno, qué amantes tuvo el otro. Eso sale sobrando. Estos textos recobrados nos recobran también la extraordinaria calidad de una escritora que espero que a través de Ediciones del Lirio nos siga dando muy buenas sorpresas. Gracias por estar aquí. Muchas gracias, maestro José María Espinaza. Y bueno, pues claro, vuelvo a insistir, para la editorial es muy importante difundir, visibilizar a esta escritora que tiene una importancia enorme para las letras hispanoamericanas, y en ese sentido nos da mucho gusto que los jóvenes, las jóvenes se acerquen a la lectura, a leerla, y eso nos llena de mucho orgullo y mucho placer. Y entonces, por eso quisimos también, era importante invitar a otra de nuestras presentadoras joven, una mujer joven, como es Vanessa Londoño. Les voy a platicar tantito. Ella es finalista del Premio Nacional de Novela, publicada por el Ministerio de Cultura de Colombia, 2022. En 2017 obtuvo los premios de literatura Aura Estrada en la Feria del Libro de Oaxaca y Nuevas Plumas a la mejor crónica periodística en la Feria del Libro de Guadalajara. Con eso, dice que con eso es suficiente de su semblanza. Hola. Está muy bien. Pues te damos la palabra y bienvenida, Vanessa. Bueno, pues muchas gracias. Aquí pues fue a hablar de Elena. Muchísimas gracias a la Universidad de Puebla, la Universidad Autónoma de Puebla, por hacer esta labor tan importante de recobrar los textos inéditos de Elena Garro. Y me gusta mucho esa palabra recobrar, porque me lleva a una idea del hallazgo. Y el hallazgo me parece que está muy presente en esta edición. Yo quisiera empezar por mostrar un poco la edición. Te ayudo yo desde acá, mira. Tiene capas. Así, mira. Yo los voy a mostrar. Me interesa mucho porque es casi que una aproximación geológica a la obra de Elena Garro, ¿no? Tiene los manuscritos a mano, tiene cuando ya los pasa a máquina, ¿no? Los facsímiles de los manuscritos ya cuando están, se transcriben, y finalmente pues ya la digitalización, y ese contacto entre esas capas me parece muy interesante porque nos permite ver la obra de Elena Garro como si estuviera viva, ¿no? Que es finalmente el interés de la geología, es pensar una historia de la Tierra viva. Y el hecho de ver las anotaciones, las correcciones que hace Elena Garro, yo creo que lo que permite es también repensar, remodelar y actualizar la obra de Elena y lo que entendemos de la obra de Elena Garro en un presente, ¿no? Entonces, me parece muy linda la edición precisamente como por esos hallazgos que va proponiendo. Ahora, otro gesto geológico que yo veo acá en este texto que me parece hermoso es también el ensayo de Olivia Teroba, que es una gran ensayista mexicana y que además también hace una labor de hallazgos sobre la obra de Elena Garro y se dedica como a examinarla en sus archivos, ¿no? Que es finalmente pues una labor arqueológica. Y yo creo que aquí Olivia se distancia un poco de lo que explicaba el profesor Espinaza, y para Olivia sí es muy importante, digamos, cuestionar la vida privada o examinar la vida privada de Elena Garro a la luz de los fenómenos de invisibilización y minorización que vivió su obra, y marginalización también.
Sí hay una, digamos, como lo pone Olivia en contexto, y yo creo que comulgo con esa visión que tiene Olivia también, es que primero que la vida privada de Elena Garro es fundamental para entender su obra, ¿no? Una vida tan rica, tan interesante, tan llena de contradicciones y tan llena de posturas tan fuertes, pero también haber sido la esposa por tantos años de un hombre que en su momento fue considerado un gran escritor, pues sí la ensombreció, ¿no? Y al punto en que, y aquí quería como arrancar por donde yo pensaría que es lo que más me interesa de estos textos, es la incertidumbre, el lugar político de la incertidumbre en estos textos. Y digo la incertidumbre porque Olivia arranca con una escena que me parece hermosa y muy diciente, y es una incertidumbre incluso performática, no es solamente la incertidumbre que propone Elena de estos textos, ¿no? Sino la incertidumbre de su obra. La escena con la que arranca Olivia es, o que menciona Olivia es, Elena a punto de quemar sus manuscritos, Elena siempre a punto de perder sus manuscritos. Y Elena en estos textos nos habla de una incertidumbre que es la incertidumbre de el entredicho, del desdibujamiento de la anécdota, de la confusión, y eso es deliberado. Entonces hay una incertidumbre pensada para los textos, para poner en escena los textos que está contando, ¿no? Como una forma de hablar de un momento político complicado, de rodear un momento político complicado, sin mencionarlo a veces muy directamente, porque no mencionar a veces tiene un efecto importante que es hacer más siniestro el temor que está acechando a alguien. Pero también la incertidumbre performativa de estar siempre su obra a punto de desaparecer, de quemarse, de desaparecer en los baúles donde siempre se le quedaba, en los hoteles que recuperaba su hermana, etcétera, que estaba detrás de ella. Una segunda cosa que me interesa de estos textos y que mencionaba Alejandra es la importancia de lo doméstico, ¿no? La importancia de la vida privada para la construcción de un universo que para Elena va a ser muy importante, la construcción de una variedad de personajes que parecen hablar de ella misma y que la construyen, ¿no? Como un personaje biográfico mucho más complejo. Y también me interesa mucho esa construcción del personaje femenino que siempre había sido como tan vacío, un lugar sin ninguna, pues un no lugar, digámoslo así. Siempre los personajes femeninos se piensan en la ficción como no lugares, absolutamente, y Elena sí llena estos personajes femeninos de una forma muy robusta y muy radical, y con eso me refiero a que aquí los personajes femeninos que vemos sí son personajes que están rechazando, por ejemplo, esas asignaciones sociales que hemos tenido y seguimos teniendo las mujeres en muchos escenarios. Una redistribución de lo sensible, para ponerlo en términos filosóficos. Pensar, por ejemplo, que los personajes de Elena Garro, las mujeres acá en esta obra, se están revelando a las asignaciones, por ejemplo, de la religión en vez de lo filosófico, de la existencia en vez del miedo, de la caridad en vez de lo político, ¿no? Porque son mujeres que son lectoras, son mujeres que son activas en una sociedad que tienen un pensamiento muy definido. Y pues nada, quería cerrar con lo que abrí, que es precisamente esa puesta en escena de la incertidumbre, pero también como lugar político, no solamente de lo que ella tuvo que vivir en sus múltiples relaciones, en sus múltiples facetas políticas, sino también como una estrategia dentro del texto para a veces no nombrar y dejar que esa incertidumbre de a veces no saber exactamente a qué se está refiriendo es tal vez más siniestro que si lo estuviera diciendo. Claro. No, pues muchas gracias. Muchas gracias a Vanessa por ese acercamiento desde su perspectiva, desde su mirada a la obra de esta extraordinaria narradora mexicana. Y bueno, para continuar un poquito, me gustaría preguntarle a Vanessa y
A ver, Chema, querías apuntar algo. Sí, es que un poco quiero responderte en el sentido en que la vida privada, claro que es materia de investigación, claro que hay que investigarla, pero nos debe servir para juzgar la obra, no la vida privada, ¿sí? Sí. Porque señalar que Pablo Neruda era un macho tremendo y Matilde Urrutia lo sufría, no nos ayuda gran cosa a juzgar la obra de Pablo Neruda. Y así suele ocurrir con las parejas de escritores. Ángel Rama y Marta Traba, Tina García Marús y Cinto Vitier, Octavio Paz y Elena Garro, Enrique Molina y Olga Orozco. Durante mucho tiempo se dijo, y a lo mejor con razón, que la obra de Olga Orozco había proyectado una sombra sobre la de Enrique Molina. Digo, los árboles proyectan sombras en el transcurso del día, además, a veces para un lado, a veces para el otro, según la hora. Entonces, yo sí creo que es muy importante la vida cotidiana, incluso la vida personal, incluso los datos duros, ¿no? Saber de verdad cuándo se divorciaron Elena Garro, si fue Elena Garro y Octavio Paz, si fue en la fecha que dio uno, en la fecha que dio otro, o en el acta que se tiene, pues tiene su interés para saber qué hay ahí, ¿no? Pero estos textos recobrados, por ejemplo, el valor literario que tienen, tú señalabas lo de la Segunda Guerra Mundial. Una de las cosas que pude ver, así de pasadita nada más, gracias a Rubén, fueron unos cuadernos de Elena Garro, donde toma y toma y toma apuntes, yo supongo que con la intención de escribir una historia de la Revolución Rusa. Habría sido interesantísimo. Esos cuadernos pues, son 20 o 25 que están en Harvard y que hay que, en Harvard, ¿verdad? Princeton. En Princeton. Entonces hay que investigarlos y hay que trabajarlos y hay que ver qué se saca de ahí. Entonces la posguerra fue muy importante porque los jóvenes Elena Garro y Octavio Paz viven la efervescencia de los últimos rescoldos del surrealismo, el nacimiento del existencialismo, se sientan en los mismos cafés que Sartre, Merleau-Ponty, Simone de Beauvoir y Marguerite Duras, ¿no? Y van a casa de Breton, conocen a Michaud, conocen a Cioran. Entonces, esa parte es muy, muy interesante de cara a cómo, por ejemplo, El arco y la lira es un libro fundamental para la poesía latinoamericana contemporánea, pero probablemente es una imitación, entre comillas, de Henri Michaud. ¿Sí? Y ahí intervengo en otra polémica que también se ha desatado. 100 años de soledad y Los recuerdos del porvenir son dos obras maestras. ¿Sí? Si vamos a discutir quién fue primero Elena Garro. Ni modo, es verdad. ¿Sí? Y yo creo que García Márquez la leyó, ¿sí? Que sí había leído 100 años de soledad, Los recuerdos del porvenir, pero creo que el realismo mágico es una etiqueta y que las dos novelas son lo suficientemente distintas como para ser juzgadas independientemente. Esa fue, como dicen los de las cámaras, por alusiones. Yo quisiera adelante. volver un poco a un tema en el que probablemente no podríamos ponernos en ningún momento de acuerdo. Pero, a ver, lo primero me es muy importante que las personas que estén acá, y sobre todo si son muy jóvenes, vean la diferencia entre decir yo quiero ser tenida en cuenta como una escritora grande entre los grandes, porque no escribo como mujer, sino porque para ser grande necesito no ser mujer y estar grande entre los grandes,
a ser una persona que dice, yo quiero ser tenida en cuenta, grande entre los grandes, como una mujer que escribe como mujer, desde ser mujer y desde reconocer el papel de las mujeres. Esa diferencia es muy importante. Espero, no sé si la logro transmitir, si la hago ver, por un lado. Por el otro, una de las importancias mayores de la literatura es que es la que nos revela el horror, la que nos muestra la perversidad, la que nos muestra el dolor, la que nos muestra lo que enfrentamos con la muerte, la que nos permite ver todas las formas del poder, todas las formas de la barbarie humana. Y cuando dentro de la literatura se expresa la barbarie de la vida cotidiana, que suele ser ocultada principalmente cuando está ejercida dentro de una forma de poder, se vuelve necesarísimo ir a la vida privada. La vida privada es necesario conocerla, mirarla, saberla, poder hacer el tejido entre lo que significa. Así lo que diga Elena Garro, uno pudiera después decir, no, ella exageró, ella dijo que la casaron a la fuerza y no era cierto, ella dijo que le prohibían escribir y no era cierto, no sé. Pero si una mujer está diciendo eso y además lo escribe en su obra, creo que hay un tejido importante de tener en cuenta entre lo que es la vida privada y lo que es la vida de la escritura, lo que queda en un texto, porque la literatura sirve para eso, para sanar, para mostrar, para reinventar, para reconstruir y para denunciar. Y creo que necesitamos mirar esa vida privada desde ahí. Si la vida privada nos va a mostrar un día que tal vez Octavio Paz no hizo tanto de lo que ella dijo, bueno, hace parte de hacer esa exploración, pero es la exploración de ver cómo es que el poder se ejerce dentro de la vida y cómo es que históricamente ha ido transformándose. Miren, yo le tengo muchísimo temor a lo que nos está pasando en el presente con la idea de la cancelación. Imaginarme que la literatura va a ser cancelada porque habla de violaciones, porque habla de violencia, porque habla de un montón de cosas, me aterra, porque eso es la literatura. Es más, es la que nos permite darnos cuenta cómo va siendo el mundo. Los escritores y escritoras se anticipan a todo, ¿sí? Entonces tenemos que poder verla en esa dimensión, pero al mismo tiempo pues nos sirve para darnos cuenta de eso, del horror, de lo que pasa dentro del mundo. Pues bueno, yo... Aunque sea breve, porque sí, ya nos están avisando que se nos no, acaba el tiempo, hombre. simplemente quería comentar que estaría de acuerdo en principio en que lo anecdotario o la anécdota no debería interferir, pero no en la obra de Elena Garro, porque yo creo que en la obra de Elena la anécdota adquiere una dimensión política y el rumor adquiere una dimensión política. Y adquiere una dimensión política porque hace parte de lo doméstico. Y quiero cerrar con algo que me parece muy importante, y es que reducir lo anecdótico, minimizar lo anecdótico como si fuera un tema de chisme, desconoce también que hay un lugar de resistencia política que hemos construido las mujeres, y es el rumor, es enfrentarnos a lo que nos pasó contando voz a voz lo que está pasando, y eso ha estado documentado en casi todas las guerras, inclusive en el conflicto armado colombiano ha estado documentado que esa idea de lo anecdótico, del voz a voz entre las mujeres ha creado un blindaje y una forma de resistencia también pues contra las cosas que nos atropellan. Eso es todo. Bueno, pues con esto estamos cerrando, ¿verdad? Desafortunadamente, pero un aplauso fuerte aquí para Vanessa, para Alejandra y para Chema. Muchas gracias a ustedes por habernos acompañado y ojalá y tengan oportunidad de leer. Son muy pocos los libros que traemos, pero bueno, si alguien quiere tenerlo por ahí, estarán disponibles aquí afuera. Muchas gracias. Gracias.